Islandia es un país que ha vivido terremotos y una erupción volcánica, pero también es un país que ha acogido a cientos de refugiados e inmigrantes de distintas partes del mundo. Sin embargo, no todos los que llegan pueden quedarse y algunos se enfrentan a la deportación. ¿Cómo es la vida de los venezolanos que han encontrado refugio en Islandia? ¿Qué desafíos y oportunidades tienen? Para saberlo, conversé con Jocelyn García, una venezolana que lleva casi un año viviendo en este país. Acompáñame a conocer una realidad que te sorprenderá. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy la verdad es que tenemos un tema, digamos que de tendencia, algo que está por lo menos en los diarios venezolanos, algo que han hablado constantemente, y es el país como es Islandia. En este lugar, en este momento, se están viviendo ciertas cosas con respecto a unos movimientos, digamos que telúricos, y también con respecto a un tema de la inmigración venezolana. Vamos a hablar acá con una persona que vive actualmente en Islandia, vamos a conocer cómo es Islandia, cómo es este país para todas las personas que quieren vivir allá o que están viviendo en este momento. En este momento yo quiero que te presentes, cuéntame tu nombre, cuéntame en qué parte de Islandia te encuentras y cómo es Islandia. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y bueno, sí, me encuentro acá en Islandia desde hace 10 meses aproximadamente. Estuve viviendo en Grindavik, pero bueno, como todos ya deben haber sabido por el tema de los temblores y lo demás, ya ahorita no me encuentro en ese lugar, ahora estoy viviendo en Laugarvan. Eso es como un lugar muy abajo por lo que estaba viendo en Islandia, no es decir, en la parte sur, ¿no? Sí, estamos bien alejados, Ya, sí. correcto. Pero, y el tema con respecto a los movimientos en este momento, ¿has visto algún tipo de zozobra en la población? La gente, digamos, ¿cómo lo está viendo? Bueno, con respecto al tema de los terremotos, el tema de la población lo tomó de forma muy cívica, o sea, todas las personas fueron evacuadas. En este momento Grindavik solamente se encuentra custodiados por lo que son personas de seguridad, bomberos y todo este tipo de organizaciones, y todas las personas que vivían allá se encuentran en otros estados del país, normal, pues esperando a la expectativa qué es lo que va a suceder, en qué momento va a ocurrir el tema de la erupción volcánica. Y bueno, qué va a acontecer como tal con la ciudad, pues si es que ya va a quedar inhabitable, se va a poder reparar, así. Correcto. ¿Y cómo has visto Islandia, pero antes de este suceso? ¿Qué tal te ha parecido? Para mí demasiado fascinante el país como tal, las personas, todo ha sido muy bien desde que llegué, o sea, todas las personas han buscado cómo integrar a los extranjeros, en mi caso, y en el caso de muchas personas que conozco, invitándonos a ver clases para aprender su idioma, a sus fiestas, reuniones, o sea, diferentes tipos de cosas que nos han invitado para que uno esté como que con ellos, aprendiendo cómo es su cultura, cómo es su día a día, y pues no se nos haga tan difícil el hecho de estar en un país que es súper distinto al nuestro. Totalmente. Tú, al igual que yo, somos venezolanos y la verdad es que por lo menos yo que vivo en Dinamarca, te puedo decir que también es muy distinto, por lo menos la experiencia de vivir en Dinamarca a vivir en Chile, como estuve hace unos pocos años, o a vivir en Venezuela. Es decir, la cultura latina es muy distinta a la cultura nórdica. Ahora, ¿qué es lo que a ti digamos que te motivó a ir hasta este país o a esta isla? Porque en realidad Islandia es una pequeña isla. Es decir, ¿en qué momento tú dijiste voy para allá? Bueno, el momento en el que yo dije me voy para Islandia fue cuando yo empecé a buscar en Google mejores países para emigrar. Y obviamente te salen los países primer mundo y tú empiezas a ver en cuál de ellos es la mejor calidad de vida, en cuál de ellos puedes tener documentos más rápidos, toda esa serie de cosas que uno como migrante siempre quiere, ¿no? Entonces fue ahí que vi varias opciones y entre esas estaba Islandia, y para ese entonces el tema de los documentos estaba siendo súper fácil y dije, bueno, entonces mejor me voy a ese lugar y luego de allí ya veo qué tal todo, si es verdad, si es todo así, ya me quedo, si no, pues. Y así fue que decidí venirme para acá.
Pero Islandia te ha parecido entonces bonito por lo que me has comentado y de hecho me te comentas que había digamos, algunos procesos regulares anteriores a lo que hay ahora. Sí, claro, Islandia me ha parecido bonito por todo lo que te comento, pues por todo también lo que sale en internet, pero sin embargo para nosotros como extranjeros siempre estamos buscando algo más allá, algo que nos brinde estabilidad y en este caso el tema de este país en cuanto a el tema de salud, el tema económico, el tema de encontrar un trabajo que tenga una buena remuneración económica, el tema de documentos, eso estaba en juego en aquel momento y pues formó parte de mi decisión. Y claro, obviamente antes, o sea, en enero, en enero, febrero se estaba manejando una información de que, por ejemplo, las personas que llegaran acá bajo algún tema migratorio podían ser como que escoger algún tipo de tener, es la palabra, algún tipo de beneficios. Entonces, claro, eso ya luego cambió como para el mes de marzo y por eso es que todo el tema de los procesos se han vuelto un poco más lentos. Entiendo. También me contabas con respecto a cómo son los islandeses. ¿Has tenido mucho contacto con estas personas o con estas personas de esta nacionalidad? Sí, ¿Y qué tal? sí, sí, tengo amistades. Mira, demasiado bien, son personas que buscan siempre hacerte sentir en familia, son personas que siempre quieren que te sientas como en casa, te quieren mostrar cómo es que ellos viven, cómo es su cultura, cómo es qué es lo que cocinan, cómo celebran sus cumpleaños. De hecho, como que ellos se sorprenden a ver que uno somos súper diferentes, pero lo entienden. Y también así como ellos han aprendido mucho de nosotros, quieren que uno aprenda de ellos. Perfecto. ¿Hay también algún caso en específico en donde hay muchos o pocos venezolanos? ¿Hay comunidad venezolana allá? ¿Has conocido a alguien que no sea personas que digamos que tenías un vínculo previo a tu viaje? Sí, he conocido muchas personas acá, he conocido tanto jóvenes como personas de tercera edad, este, que al igual que yo, vieron aquí una excelente opción y por eso decidieron venirse y también personas que ya tienen muchos años acá, que ya están súper estables y que nos cuentan que la situación antes era totalmente diferente a como es ahora y que bueno, por eso uno dice, wow, ¿en qué momento fue que todo cambió y qué mala suerte que cambió justamente cuando yo vine, que bueno, ya no tengo la opción que ellos tuvieron, pues. Correcto. Y que en este momento, ¿cuáles son tus planes en Islandia? Porque tienes aproximadamente un año. ¿Te gusta Sí, como bueno, para quedarte? ¿Lo ves como un país a futuro? mira, la verdad que sí, realmente yo siempre escucho comentarios como que no, que hace mucho frío, que el idioma, pero yo pienso que cuando salimos de nuestro país y obviamente vamos hacia otro, ya tenemos que tener previsto con qué nos vamos a topar y pues no es raro que acá el clima sea una cosa impactante y que obviamente para comunicarnos no podemos usar el español, simplemente tenemos que hablar o islandés o inglés. Entonces, pues para mí, yo sí veo en Islandia una opción a futuro, si me quiero quedar acá, si quisiera poder aquí establecerme y tener una vida súper normal. Perfecto. Hay algo más también que me mencionas que es el inglés. Es decir, ¿se puede conseguir, digamos, que trabajo sin hablar inglés? ¿O crees que esto es un fundamental? No, aquí tienes que saber inglés para que puedas conseguir un trabajo. Y obviamente si quieres tener un mejor como que puesto, un mejor salario, ya tienes que aprender el islandés. O sea, con saber nada más el español es demasiado difícil, al menos que seas un emprendedor y emprendas dentro de tu comunidad. Y pues ahí poco a poco conociendo y haciendo tus redes, pero así como que pertenecer a una empresa y todo esto, no, no creo que con el español sea suficiente. Es un país muy costoso en todo, por ejemplo, a la comida, a los servicios básicos. ¿Cuánto se puede gastar? Mira, en el tema de precios y de costos y todo esto, la comida sí es bastante costosa, pero es que todo es como relativo, o sea, así como ganas bastante, también tienes que
gastar en el tema de alquiler, de compra de tus alimentos, servicios, aunque los alquileres en muchas oportunidades ya vienen incluido todo, pero en el tema de la canasta básica sí es algo costoso. Puedes gastar hasta, puedo decirte que $100 semanales mínimo en canasta básica. Es decir, es en parecido a canasta España, básica. pero obviamente los sueldos son totalmente distintos. ¿Cuánto por lo Sí. menos gana una persona, digamos que con un trabajo normal, un trabajo promedio? Bueno, el salario promedio va de 290.000 coronas a 320.000. 320.000, sí. ¿Eso es más o menos cuánto en dólares o euros? ¿Sabrías? 2.000 euros, 2.000 euros, 2.100 euros. Sí, es el doble entonces de España, pero a la vez Sí, digamos que es más, es decir, es menos porque al fin y al cabo, a porcentaje estamos sí, gastando menos. ¿Y el transporte sí, qué tal? aquí Cuéntame. el transporte es bastante también costoso. El tema de los pasajes, aquí puedes comprar una tarjeta que te cuesta 30.000 coronas. También puedes obtener o sea, bueno, si tienes tu auto propio, el tema de la gasolina también es costosísimo y también que todo es súper distante. Por ejemplo, hay muchas personas que viven en la capital, o sea, en Reykjavik, y trabajan en Keflavik. Entonces, ajá, el tema del transporte es bastante costoso por el tema de la gasolina. Y bueno, en lo de los pasajes puede costarte 30.000 una tarjeta, pero que es válida por un mes. Yes. Eso también es muy bueno, por lo menos yo sé que en Lisboa hay lugares donde tú puedes, digamos que viajar por 40 euros a toda la gran Lisboa, que es una de las opciones. Generalmente en muchos países de Europa tienen este tipo de sistema con respecto al transporte, incluso Madrid, pero lo divide también en sectores y también sucede con Dinamarca, al menos en la ciudad de Copenhague. Claro, esto es totalmente distinto, por lo menos en ciudades que están al interior. Sucede en todos o en casi todos los países de Europa. Luxemburgo por lo menos es totalmente gratis el pasaje, tanto para turistas Ah, como para personas que vivan ahí. Sí, yo de verdad encantado si fuese totalmente gratis y de verdad en este caso, obviamente tú lo vas pagando en los impuestos, que es algo también sí, que seguramente sucede en Islandia, que se debe haber impuestos muy altos. ¿Sabes más o menos qué cantidad más o menos le retienen a las personas? creo que es el 13%, el 13% creo que es lo que retienen en taxes, 13 si no me equivoco. Ya, Sí, pero quizás sea un tanto más con respecto, es decir, una cosa el IVA y otra cosa la retención sobre la renta, porque por lo menos en Dinamarca son 43 aproximadamente. Otro tema que también me llama la atención en este caso va a ser por lo menos cómo es tu día a día ahí en Islandia. Cuéntame un poco de ello. bueno, bueno, es algo como habitual, o sea, como que te levantas, haces tu desayuno, puedes salir a caminar, puedes salir a hacer ejercicio, eh, no sé, más que todo hiking, actividades en el aire libre y ya otra vez aquí en casa. Por ahora no estoy trabajando porque, bueno, por el tema de mi estatus migratorio, y también por todo el tema del cambio de, de ciudad, porque yo antes estaba en otra ciudad donde ya tenía otras actividades ya establecidas y aquí no las puedo llevar porque obviamente estoy muy lejos y aquí estoy súper nueva, estoy apenas conociendo todo, cómo funciona todo y aparte que donde estoy como un poquito lejos de lo que podría ser una ciudad. Estoy como en un pueblito que es bastante turístico, pero estoy alejada de una ciudad como tal. O sea, todas las actividades que tenga que hacer, ya sea ir al médico, ir al supermercado, ir a X, tengo que ir hasta la ciudad y todo eso es. Hay un tema también que te he visto publicar por lo menos en TikTok, porque tú tienes una red social bastante movida y ahí has publicado algunas situaciones de que ha pasado, por lo menos con algunos venezolanos que fueron deportados según los medios. Quizás este manejo de la información no es correcta. ¿Tú los conoces? ¿Cómo fue esta situación? A ver, sí, pues yo conozco de cerca personas que se fueron en ese vuelo y pues son personas que conozco como a seis.
De esas 6, puedo decirte que 4 no tenían respuesta en cuanto a sus procesos migratorios, pero simplemente dijeron, mira, el proceso está lento, yo realmente no voy a perder mi tiempo aquí esperando una respuesta que no sé cuándo va a llegar, yo mejor me voy a Venezuela. Islandia está ofreciendo un regreso voluntario a través de un vuelo charter. También hay otra organización ofreciendo vuelos para llevar a personas a Venezuela. Pero esa otra empresa se tarda bastante. Tengo entendido que se tarda 2 meses. O sea, tú dices, mira, yo me quiero ir, o sea, le dices a ellos, yo me quiero ir, se lo dices hoy y te dicen, bueno, la lista está para que te vayas en 2 meses. Entonces, por eso es que esas personas decidieron tomar la opción del vuelo charter y deciden irse en ese vuelo. ¿Qué pasa? Que ellos aquí tenían entendido que se iban como un vuelo voluntario. Entonces, claro, se podría decir que sería una deportación voluntaria, pero en ningún momento es que fueron deportados, fueron vetados, mira, usted no regresa para este país, no. O sea, eso no sucedió. De hecho, ellos están todavía creyendo que ellos se van de forma voluntaria. Cuando ellos llegan allá es que se presenta todo el problema de que allá las reglas cambiaron, allá es que ellos vienen deportados y todo ese tema que para todos fue como que, wow, ¿en qué momento pasó eso? O sea, si ellos se fueron de aquí pensando que simplemente ya pues se iban porque no quisieron seguir el proceso, más no porque Islandia los deportó y les dijo, no, ya ustedes no tienen chance aquí, se me van. Eso nunca pasó. Ese es el problema. ¿Sabes tú por lo menos con respecto al gobierno venezolano cómo los recibió? ¿Me puedes contar un poco de ello o al menos la información que tú tienes porque la tuya es de primera mano? Bueno, yo estuve en contacto con muchas personas que llegaron allá en ese momento, que los familiares los estaban esperando y ellos no pudieron ver a sus familiares en primera instancia. Ellos primero tuvieron que cumplir con una serie de normativas que estaba haciendo, se les estaba exigiendo, por ejemplo, firmar documentos, tomarse fotos, eh, enseñar los pasaportes, responder preguntas. Primero tuvieron que cumplir con una serie de normativas, o sea, un protocolo, y luego de ello, a las 24 horas es que tengo entendido que ellos pudieron salir del lugar donde los dejaron a dormir y todo, porque los dejaron durmiendo en un lugar que estaba lejos del aeropuerto como tal. Correcto. Eso sí es bastante complejo y ha pasado mucho con muchos otros venezolanos que digamos que se han enfrentado a estas penurias producto de una migración de verdad bastante compleja que hemos tenido todos como venezolanos en los últimos años. Hay algo también que me llama la atención, es la cantidad de tiempo. Es decir, que tardan para poder aprobar una visa. En este caso, cuando estamos hablando de refugiados, es mucho. ¿Conoces a alguien que se lo hayan aprobado? Sí, yo conozco personas que le han aprobado el tema de su refugio, y sí, por lo general tarda 9 meses, 8 meses, dependiendo, pues todo es relativo. O sea, yo la verdad no sé en qué se basan, pero sí se tardan bastante. Correcto. Hay otra cosa que también es importante con respecto al tema de refugio. Hay ciertas personas, por ejemplo, organizaciones que brindan ciertas ayudas. En este caso, estas personas han sido ayudadas por esas organizaciones, como ACNUR y como muchas otras, o no ha habido ningún tipo de ayuda. Mm, ¿Te refieres a las personas que llegan aquí como refugiadas o las personas que regresaron a Venezuela? Ambas, en este caso. Ya, realmente sí, todas las personas que llegan acá tienen el apoyo completo, bueno, no tanto del ACNUR, sino del gobierno, de instituciones como la Cruz Roja, o sea, todos están prestos a apoyarlos, a cuidarlos, a protegerlos mientras están en su proceso. O sea, de eso sí no se puede uno como que quejar porque sí hay muchas personas que han sido bien protegidas, cuidadas, atendidas durante todo ese proceso que pasan mientras esperan sus respuestas. Esto es muy interesante porque yo tengo un amigo por lo menos que trabaja en ACNUR, él vive en España y me ha contado mucho de cómo son los procesos, al menos con respecto a esta organización, para poder ayudar a muchos refugiados.
ya que ellos atienden no solo refugiados venezolanos, sino también a refugiados de de otros todo. países. Esto es un trabajo de Sí, verdad bastante loable. Ese es un trabajo fuerte, requiere de dinero, requiere de muchas cosas. Y esto, por lo sí. menos, a mí me llama la atención. Por lo menos, le dan quizás alguna vivienda o algo, algún lugar donde puedan estar, o solo se limita a por lo menos a comida, en el caso de Islandia. No, Islandia le da a los refugiados derecho a comida, derecho a techo, tienen derecho a la salud, los niños tienen derecho a la educación. Lo manejan de buena manera para que las personas, mientras que esperan su respuesta, no estén aisladas como tal de una vida normal. Eso mismo yo leí en un periódico, algo que me llamó la atención también con respecto a ese tema, y es el tema de cómo entonces, digamos que eliminaron, según en junio, algunas leyes. Ya, es decir, me refiero con leyes a las leyes por lo menos de, digamos que de tener atención a servicios de salud o tener atención ya a otros servicios de primera necesidad. Esto es mentira, entonces, es decir, si tienen atención. Sí, realmente las personas tienen atención. Si hay personas que tienen un tema de emergencia, son las que van a tener prioridad, pero de hecho que todas las personas, si tienes algún síntoma, alguna patología, pues puedes atenderte con un médico. Ojo, siempre serán más, o sea, tendrán más prioridad las personas con emergencias. Perfecto. Me parece interesante ello. Otro tema es que por lo menos leí en el diario, me acuerdo perfectamente de un tema que uno por lo menos para solicitar refugio, por lo menos en Islandia, tenía que, digamos, solicitar refugio primero en el primer país al que voló. ¿Eso es verdad o es Se, mentira? se tiene entendido que las personas o sea, cuando aterrizas en un país, ahí es que tienes que pedir asilo o refugio. Entonces, pues eso también estaba haciendo aquí como que estaba sonando mucho, pero como que no hay problema porque si el paso, el tránsito que haces en ese país en el que aterrizas es muy corto, no hay problema pues de pedirlo en Islandia. Perfecto. Estos son muy importantes aclaraciones para todos aquellos, digamos, que están en esa situación y para, digamos, tener una información más oficial directamente de la fuente con respecto a qué está sucediendo. De verdad, en este caso, para ir cerrando, quisiera que me dieras algunas conclusiones, algunas ideas finales de cómo ves esto a largo plazo. Es decir, ¿cuáles son tus aspiraciones en este momento y cómo crees que podemos ya, digamos que cerrar este ciclo con respecto al tema de refugiados, con respecto a Islandia? Bueno, te podría decir que como venezolana que estoy acá, que me ha tocado ver de cerca todos estos procesos, todos estos cambios, este, les podría aconsejar a las personas que si quieren eh, dar ese paso de venir a un país como este a solicitar refugio, primero se documenten bien, primero se preparen bien. Si tienen un verdadero caso donde estén sufriendo una persecución, donde su salud esté realmente amenazada, si puedan arriesgarse y dar ese paso y venirse. Pero de no ser así, pues realmente que lo piensen mejor, que vean otros destinos para que luego no lo lamenten y les pase como a las personas que tuvieron que regresar en el vuelo charter y que ahora no sabemos si podrán volver a salir al país o si podrán volver a pedir asilo en otro país. Este, de, mm, en lo personal, espero poder establecerme muy bien en este país, aprender el idioma y pues nada, llevar una vida súper normal como la que venía llevando antes de que pasara el tema de los terremotos, pero solamente esperar, por ahora esperar. Solamente queda espera. En este caso, también me gustaría que por lo menos en el caso ya, cuando llegue el momento en que tengas ya tus papeles o tus visas,
nos volvamos a contactar y entonces volvamos a hablar para ver qué tal fue todo este proceso y hablar un poco más de ello. ¿Te parecería? Claro, claro que sí. Genial. ¿Podrías darme tus redes sociales? Quizás si alguien quiere seguirte a través de TikTok, ya que ahí veo que generas mucho contenido y quizás eso también te interesa. Sí, claro, me pueden seguir en @soy_jos. Perfecto. Por último, de verdad, muchas gracias. Espero de verdad que este proceso culmine con éxito para ti y todas las personas Claro que que sí. se encuentran en Islandia pidiendo refugio o esperando de una ayuda. Porque como tú me dices, en realidad este país está prestando esa ayuda, pero a personas que de verdad tienen ese caso, que le están siendo perseguidos políticamente o tienen una condición de salud que en Venezuela no puede ser atendida. Estos son Exacto, casos profundamente reales que sí o sí se están viviendo en un país que últimamente fue golpeado, digamos que durante estos últimos años, mucho más de lo que se pudo haber esperado. De verdad, muchas gracias y espero entonces verte pronto ya con visa y viviendo en un bello país nórdico como es Islandia. ¿De acuerdo? claro que sí, claro que sí, claro que sí. Chao, Gracias. nos vemos. Hasta un próximo Chao, video. Chao, chao. chao.